Shalom, bienvenidos a este nuevo curso que, como ya veis en esta página, es un proyecto de estudio de Torah y de judaísmo para Bnei Anusim y para todos los que quieran participar, en memoria del rabino Eliyahu Avihail. El rabino Eliyahu Avihail murió hace 3 años exactamente. Fue el primero en salir en busca de las tribus perdidas de Israel y de los hijos perdidos de Judá, de los judíos perdidos, incluidos los Bnei Anusim, tanto en España como en Sudamérica, en México, en Estados Unidos. Ya en el año 1961, este rabino empezó a investigar el tema y en el año 1974 fundó la organización Amishav por el retorno de los dispersos de Israel. Y esta organización obró por el retorno de todos los hijos de Israel al judaísmo y al Estado de Israel. Sobre todo, él empezó con las tribus judías que hay en Afganistán y en la India, y luego pasó a otros grupos en otros muchos lugares. Aquí podéis ver en la foto de la izquierda, tenemos en una visita que hizo en una casa de Shuetas de Mallorca, la de mis padres. Aquí tenéis el rabino Avihail. Este es mi padre y mi madre. Y esto hace unos 35 años más o menos. Y aquí a la derecha estoy yo, jovencito, sentado a su lado. Como ya digo, el rabino Eliyahu Avihail, es el que tuvo la idea de empezar a buscar los judíos perdidos por todo el mundo, y ayudarles a regresar al judaísmo. Y por lo tanto, he decidido dedicar estos cursos que empezamos ahora, este curso de Tanaj que estáis participando en este momento, y también el curso de Shir HaShirim, del Cantar de los Cantares, que tiene lugar los jueves por la noche. Estos dos cursos están dedicados a su memoria. Espero que la gente sí me está oyendo. ¿Podéis verificar si me estáis oyendo o no? Ups, es aquí. Sí, podéis nosotros sí, Nissan, nosotros sí. Podéis oírme, ¿vale? Solamente Sí, nosotros sí. Solo es Rosario. Sí. Ok. Solo Rosa no puede oírme. Ahora sí. Oh, bueno, ahora sí, qué bien. Muy bien, ok. Entonces, como ya digo, este proyecto, estos dos cursos están dedicados a su memoria, y así empezamos nuestro curso. Bueno, ya está. Primero vamos a refrescar un poco la memoria sobre los libros del Tanaj, la Biblia hebrea. Tenemos 5 más 8 más 11, total 24 libros del Tanaj, divididos de este modo. La Torá, el Pentateuco, son 5 libros: Bereshit, Shmot, Vaikra, Bemidbar, Dvarim. Vamos a repetir estos nombres en hebreo. Vamos a usar principalmente estos nombres. De tanto en tanto os recuerdo el significado en castellano para aquellos que quieran verlo en castellano. Luego tenemos 8 libros de profeta, con trampa. Los 8 libros de los profetas son Yoshua, Shoftim, los jueces, Shmuel, los 2 libros de Samuel. En la Biblia cristiana aparecen como 2 libros. Melachim también, el libro de Reyes, son 2 libros.
en la Biblia cristiana, en el judaísmo se cuentan como un solo libro. Yeshaya, Isaías, Yirmiyah, Jeremías, Yehezkel, Ezequiel. Y el octavo libro es Shnemasar, los 12, que como ya mismo dice, pues hay 12. Hay 12 profetas que son muy cortitos, de un capítulo, de 2, de 4, libros muy cortitos, y por esto los agruparon en un libro llamado Los 12. Los 12 son Hosea, Yoel, Amos, Obadiah, Yoná, Micha, Nahum, Habacuc, Sefaniah, Haggai, Zaharia, Malachi. Estos son los 12 que quedan agrupados en un solo libro. Y luego vienen los libros de Ketuvim, los agiógrafos. 11 libros. Tehilim, los salmos. Mishle, los proverbios. Y Job. Luego estos 5 libros que vienen aquí en rojo, porque cuentan como se denominan las 5 Megilás, los 5 rollos. Shir Hashirim, el cantar de los cantares. Ruth, Ejá, las lamentaciones. Kohelet, Eclesiastés. Esther, Daniel. Ezra, Nehemías es un solo libro. Esdras y Nehemías. Ezra, Nehemías es un solo libro. Y Divrei Yamim, las crónicas, también 1 y 2 en la Biblia cristiana. Esto lo menciono solamente para que refresquemos un poco la memoria de cómo estamos. O sea, nosotros vamos a empezar ahora, por supuesto, los libros de los profetas. En las Biblias cristianas, en algunas Biblias cristianas, consideran los 4 primeros libros que vemos aquí, que para ellos son 6, los consideran como libros históricos. No los llaman proféticos, sino que los llaman históricos. Yoshua, Shoftim, Shmuel y Melachim. Los 2 libros de Samuel y los 2 libros de Reyes. Estos 6 libros los denominan libros históricos, y la intención clara de esta denominación es quitarle hierro a las profecías que puedan aparecer en estos libros. Pero para nosotros, por supuesto, estos son considerados libros proféticos, y así vamos a tratarlos durante nuestros estudios ahora a continuación. Ok, y empezamos ya con la clase de hoy. El libro de Josué. Sucedió después de la muerte de Moshe, siervo del Señor, y el Señor habló a Yehoshua bin Nun, ayudante de Moshe, diciendo: Mi siervo Moshe ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Estos son los 2 primeros versículos. Nos relata que Moshe ha muerto y le denomina el siervo del Señor. El siervo del Señor, esto podemos verlo en varios lugares, en 3 lugares. En primer lugar, en el libro de Shmot, el Éxodo, capítulo 14, versículo 31. Vio Israel la gran mano que hizo el Señor en Egipto, el gran portento, el gran milagro que hizo el Señor en Egipto, y temió el pueblo al Señor, y creyeron en el Señor y en Moshe su siervo. ¿Os dais cuenta de que el versículo pasa del singular, temió el pueblo al Señor, y luego aquí pasan al plural, creyeron en el Señor y en Moshe su siervo? Yo no hago más que traducir del hebreo. En hebreo pasa del singular al plural. Muchísimas veces esto ocurre y hay que tenerlo en cuenta porque a veces salen enseñanzas muy interesantes
y a veces no nos enteramos siquiera de estas enseñanzas interesantes. Este es el primer lugar, Moshe su siervo. El segundo lugar aparece en el libro de Bemidbar, el libro de Números, capítulo 12. Está amonestando a los dos hermanos de Moshe, a Miriam y a Aarón, y les está diciendo que los profetas a veces ven visiones oscuras, turbias, reciben su profecía por medio de sueños y acertijos. Y dice el versículo 7, no así mi siervo Moshe, en toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, con visión clara y no con acertijos, y él contempla la imagen del Señor. Entonces, en estos dos versículos que hemos visto ahora, aparece aquí que Moshe es el siervo de Dios. El tercer versículo está aquí, en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 34, casi al final de la Torá. Y allí murió Moshe, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor, y lo enterró Dios. Lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet Peor. Y nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Y Moshe tenía 120 años al morir, no se habían enturbiado sus ojos, ni había perdido su vigor. Y no se ha vuelto a levantar otro profeta en Israel como Moshe, a quien el Señor conocía cara a cara, por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto, al faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y por toda la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moshe hizo ante los ojos de todo Israel. ¿Veis que he marcado aquí en el versículo 10, cara a cara, así como lo había marcado en el libro de Bemidbar, en el libro de Números, también esta misma expresión, cara a cara? ¿Qué significa esto de que Dios habla o conoce a Moshe cara a cara? Bueno, pues hay tres posibilidades. Primera posibilidad, hablar de cara a cara, o de cara a espalda, o de espalda a espalda. No existe la cuarta posibilidad de espalda a cara. De cara a cara implica plena conciencia de lo que ocurre. Dios habla con alguien cara a cara, significa que este señor, esta persona que recibe este mensaje divino, tiene plena conciencia de lo que ocurre. Cuando Dios habla de cara a espalda, significa que la persona que recibe el mensaje está en estado de inconsciencia, está dormido. No es consciente en el mismo momento, no es consciente de lo que le ocurre. Y tercera posibilidad, de espalda a espalda, es el contacto instintivo que puede recibir cualquier persona en el mundo, recibe mensajes instintivos del Señor. Moshe ha sido la única persona que ha llegado al grado máximo de contacto directo y consciente con el Creador, cara a cara. Muchas otras personas lo han hecho y han tenido mensajes divinos, también cara a cara, pero en un grado infinitamente más bajo. Por lo tanto, no han merecido que se diga de ellas que hablaron con el Creador cara a cara, porque era un grado intermedio entre cara a cara y cara a espalda. Un grado intermedio, medio inconsciente, no suficientemente consciente, no plena conciencia, sino una conciencia turbia. Bueno, otro detalle, otra cosa interesante que quiero mencionar aquí
los ancianos de aquella generación dijeron, la faz de Moshe es como la faz del sol y la faz de Yoshua como la faz de la luna. Esto está en el Talmud, en el Tratado de Baba Batra, página 75. Por una parte, el sol brilla más y se considera mucho mejor que la luna, que solo refleja la luz. Los profetas, como ya digo, estoy contestando Pinhas, los profetas están en el grado intermedio entre cara a cara y cara a espalda. Son cara a cara, pero no con plena conciencia, sino con menos, un mensaje turbio, no lo reciben suficientemente claro. Esto es lo que he mencionado yo antes. Volvemos a hablar de la faz de Moshe como la faz del sol. Por una parte, el sol brilla más y es mucho mejor que la luna, pero por otra parte, la luz deslumbra. La luz del sol deslumbra y no permite ver las estrellas. Exactamente, Sara, tienes razón. Este es el versículo que yo he citado antes, que los profetas, los otros profetas, reciben el mensaje con acertijos y no con visión clara. Con acertijos, en sueños, con acertijos. ¿Ok? Mientras que Moshe lo hacía de despierto, cara a cara con el Señor, visión clara. Ok. Hablaremos un poco más de esto ahora aquí a continuación. Pero por otra parte, como yo digo, la luz del sol no permite ver la luz de las estrellas. En tiempos de Moshe se oscurecía la luz de cualquier otra persona que comparada con Moshe no se apercibía su luz. En cambio, en tiempos de Yoshua, que brilla solamente como la luna, se puede apercibir la luz de otras personas. Se permite el desarrollo de otras personalidades que no quedan ofuscadas por el brillo del líder, como ocurría en tiempos de Moshe. Por lo tanto, por una parte, la faz de Yoshua es como la faz de la luna, muchísimo menos brillante que la luz de Moshe. Pero por otra parte, esto permite el desarrollo de las pequeñas personas, de las pequeñas estrellas que puedan lucir en el firmamento. Ok, todo esto refiriéndonos a Moshe, siervo del Señor. Tiene un grado espiritual muy, muy elevado, como vamos a ver ahora aquí a continuación. Mientras que Yoshua bin Nun era el ayudante de Moshe. Fijaos que aquí la partícula hijo de normalmente es ben, pero aquí en el nombre de Yoshua es bin. La vocal I es mucho más corta que la vocal E. Y por lo tanto, cuando el nombre hijo de, Ben, viene antes de un apellido, de un nombre del padre un poco largo, entonces aparece como Ben, una E un poquitín larga. Pero como que el nombre del padre de Yoshua, Nun, es muy cortito, entonces la partícula esta, bin, se convierte en I y no en E. Yoshua bin Nun. Ok. Por cierto, Nun significa pez. Pez. Yoshua bin Nun. Era el ayudante de Moshe. ¿Qué significa esto de ayudante de Moshe? No es siervo. Siervo es Eved, es como esclavo. La palabra esclavo, sí, el hijo de un pez. La palabra Eved, siervo del Señor, sirve también para esclavo, o para trabajador, avodah. Son todas estas palabras
tienen la misma raíz. No es un anagrama de bin, sino que ibn es en realidad la fórmula árabe de decir lo mismo. Hay que tener en cuenta que la palabra bin en hebreo son solamente 2 letras y la palabra ibn en árabe son 3 letras. Y hay diferencia. Ok, mientras que ayudante es otra cosa, mesharet. Mesharet significa servidor, no en el sentido de siervo, sino de servidor, de ayudante, aparece en otras varias ocasiones. ¿Dónde aparece esto de ayudante de Moshe? Cuando Moshe regresa del monte Sinaí y ha roto las tablas de la ley y se enfada y coloca su tienda fuera del campamento y luego vuelve a subir al monte del Sinaí y vuelve a bajar con las segundas tablas de la ley, pero sigue con su tienda fuera del campamento. Y allí dice el versículo que hemos mencionado antes, y hablaba el Señor con Moshe cara a cara. ¿Cómo habla una persona con su amigo? No en sueños, sino cara a cara. Y volvía al campamento. ¿Dónde hablaba el Señor con Moshe cara a cara? Esto lo veremos a continuación. Cómo habla una persona con su amigo. Y luego volvía al campamento. Y su ayudante, Yoshua bin Nun, joven, no se movía de dentro de la tienda. Ayudante. Aquí vemos el nombramiento de Yoshua cuando Moshe pide al Creador que denomine quién va a sucederle en el cargo de líder del pueblo de Israel. En el libro de Bemidbar, el libro de Números, capítulo 27, versículo 12. Entonces el Señor dijo a Moshe, sube a este monte de Avarim y mira a la tierra que yo he dado a los hijos de Israel. Ya están acampados junto al libro Jardén, al Jordán, al río Jordán, y a punto de atravesar. Entonces Dios le dice a Moshe, súbete a este monte y mira la tierra que yo he dado a los hijos de Israel. Cuando la hayas visto, tú también te reunirás a tu pueblo, o sea, te morirás, como se reunió tu hermano Aarón. Porque cuando os rebelasteis contra mi mandamiento en el desierto de Tzin, durante la contienda de la congregación, debisteis santificarme en las aguas ante sus ojos. Moshe dio 2 golpes a la roca, tenía que haberle hablado, en lugar de hablar le da golpes. Esto debería haberse convertido en una santificación de Dios, y se convirtió en algo contrario, y por esto se pierde la entrada a la tierra de Israel. Estas son las aguas de Meribá, de Kadesh, en el desierto de Tzin. Entonces, cuando Moshe recibe esta noticia de que está a punto de morir, entonces Moshe habló al Señor diciendo, ponga el Señor, Dios de los espíritus de toda carne, un hombre sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los haga salir y que los haga entrar, a fin de que la congregación del Señor no sea como ganado que no tiene pastor. Dios de los espíritus de toda sangre, de toda carne, significa que Dios conoce el espíritu, el alma que reside dentro de cada uno de nosotros. Dios de los espíritus de toda carne significa que conoce los pensamientos de cada uno de nosotros, conoce nuestras capacidades, conoce nuestros sueños, nuestros retos, lo que podemos llevar a cabo. ¿Quién es capaz de llevar a cabo esta función de líder del pueblo de Israel?
Responde el Señor diciendo, y el Señor dijo a Moshe, toma a Yoshua bin Nun, hombre que tiene espíritu, y pon tu mano sobre él. ¿Qué significa hombre que tiene espíritu? Hombre, pues todos tenemos espíritu. Esto significa que el versículo 15 y el versículo 18 están directamente relacionados. Si nosotros hemos llamado, Moshe ha llamado a Dios, Dios de los espíritus, y luego Dios le dice a Moshe que Yoshua es un hombre que tiene espíritu, significa que Yoshua es una persona capaz de introducirse, de penetrar dentro de cada uno de los miembros del pueblo de Israel y de entender, de reconocer su espíritu. Igual que el Señor, que es Dios de los espíritus. Por supuesto que el grado de conocimiento de Yoshua, es infinitamente menor que el grado de conocimiento del Creador, por supuesto. Pero aún así, Yoshua es una persona que capaz de entender a la gente que tiene delante, capaz de compenetrarse con ellos, capaz de entender los problemas que cada uno puede tener y por lo tanto no va a imponer una función sobre una persona que no es capaz de llevarla a cabo. Esto es el significado de hombre que tiene espíritu. En el capítulo 18 del libro 19, corregido. Capítulo 19 del libro de Shemot, del libro del Éxodo. El suegro de Moshe, Yitro, le da un consejo a Moshe diciéndole, elige a jueces que te ayuden, no tienes que hacerlo todo tú solo, tienes que repartir un poco el peso de la responsabilidad sobre otras personas, sobre otros jueces. Y dice que tiene que haber jueces de 10, y jueces de 50, y jueces de 100, y jueces de 1000. ¿Qué significa juez de 10 personas? Pues una persona que es capaz de compenetrarse con el pequeño pelotón que tiene a su mando. Estas 10 personas que están a tu mando, tú eres capaz de entender si alguien está triste, si alguien está cansado, si alguien está de buen humor o de mal humor. Y teniendo en cuenta esto, pues sabrás si puedes encargarle ahora, si puedes decirle ahora que lleve a cabo tal función, o si es mejor que esperes a mañana, o que mejor que le des esta función a otra persona y no a él. Un hombre que está compenetrado con sus 10 soldados del pelotón, el capitán de los 50, pues es capaz de compenetrarse con 50. Y el capitán de los 100, pues con los 100. Y el capitán de los 1000, con los 1000. Y aquí vemos que Yoshua es un hombre de espíritu que es capaz de compenetrar el espíritu de todos los miembros del pueblo de Israel. Es algo impresionante. Por supuesto, tiene que ver a la persona, tiene que hablar con él una frase o dos para darse cuenta de esto, pero aún así hay personas que son capaces de hablar y hablar con otros sin darse cuenta si está de buen humor o de mal humor, sin darse cuenta de si tiene algún problema o no. Y hay personas que sí, que con facilidad pueden darse cuenta, no con todos, con algunos sí, con otros no. Hay personas que tienen cara de póker y es muy difícil saber qué les pasa y otras personas que aún así, teniendo cara de póker,
son capaces de saber de qué humor estás. No van a conocer sus pensamientos, pero van a saber su estado de ánimo o sus capacidades en este momento. De todos modos, dice el Señor a Moshe, toma a Yoshua bin Nun, hombre que tiene espíritu, y pon tu mano sobre él. Y haz que se ponga delante del sacerdote Elazar y delante de toda la congregación, y le ordenarás ante los ojos de todos ellos. Ordenarle en el sentido que usamos hoy en día, ordenar a alguien. Ordenarle, investirle de poderes. Pregunta Sara, ¿por qué no escoge a un hombre rico y carismático? Nosotros no queremos personas carismáticas. Las personas carismáticas son muy peligrosas. Una persona carismática puede hacerte creer lo que le dé la gana. Puede que sea muy bueno, puede que sea muy malo. Si es carismático es peligroso. Un hombre rico, pues también es peligroso. Porque un hombre rico puede ser que la gente haga lo que dice este hombre rico para ganarse sus favores y por si acaso se le cae alguna moneda y poder estar cerca y poder recogerla. No es el criterio que vamos a buscar nosotros si el líder es un hombre rico y carismático. Nosotros vamos a buscar a personas que dicen la verdad, personas que podemos confiar en ellos, personas que nos hemos dado cuenta que son responsables de lo que hacen. Estos son los verdaderos líderes. Es una pregunta muy buena y tal vez tenga que dedicarle un poco más de atención, tal vez en una de las clases próximas. No lo he preparado yo aquí, lo he enfocado más sobre el tema de la profecía, como vamos a ver aquí ahora a continuación. ¿De acuerdo? Ok. Sí, pero tal vez sea un requisito en el sentido que aparece en el libro, en el Pirkei Avot. En Pirkei Avot, en el tratado de los capítulos de nuestros antepasados, pues aparece allí quién es el rico, una persona que le basta con lo que tiene. Le basta con lo que tiene. No estoy de acuerdo con lo que dice Francesc. La mayoría de los líderes de Israel, los jueces, no eran carismáticos. La mayoría de ellos no eran carismáticos, la mayoría de ellos llevan a cabo su función a pesar de no ser carismático. Y la gran muestra de anticarismático es precisamente Moshe. Moshe era tartamudo, no era carismático, todo lo contrario. Su hermano Aarón tal vez fuera un poco carismático, pero Moshe no lo era en absoluto y él es el gran líder del pueblo de Israel. Ok. Yoshua tampoco era carismático, como podremos ver a continuación. Tiene muchos problemas por el hecho de no ser carismático. Él puede reconocer en sus súbditos, las personas que le rodean, él puede reconocer cuál es su estado de ánimo, pero ellos no se lo reconocen. Yo me acuerdo que un rabino me contó hace ya muchos años, que su primer cargo como rabino fue en una ciudad, en un pueblo determinado, y el que era el gran rabino de Israel en aquel tiempo le dio este cargo y él se fue con su mujer y con sus hijos pequeños, se fue a aquel pueblo para llevar a cabo su función. Al cabo de varios meses regresa al gran rabino y le dice: no puedo seguir en este cargo.
y le pregunta el gran rabino, le pregunta, ¿por qué no puedes seguir? Dice, porque la gente no me hace caso. Dice, bueno, ¿y qué? Si no te hacen caso, tú continúa. Dice, sí, pero es que me insultan. Y no es que no me hagan caso, es que no es una falta de atención, es una antipatía, no es apatía, sino antipatía. Se portan mal conmigo. Dice, bueno, ¿y qué? ¿Qué pensabas que ibas a recibir ahora regalitos cada día? No has ido a este cargo para recibir regalos, has ido allí para servir a tu pueblo. Entonces el rabino le dice, sí, pero es que mi mujer ya no puede más. Dice el gran rabino, bueno, si tu mujer no puede, entonces te paso a otro lugar. Pero quiero decir con esto que la función de líder es muy poco agraciada. La mayoría de las veces, cuando los líderes son buenos, son de los buenos, sufren mucho. Porque no solamente no te hacen caso, sino que te lo hacen pasar muy mal. Ok. Versículo 20. Y pondrás de tu gloria sobre él, a fin de que le oiga toda la congregación de los hijos de Israel. Tú tienes mucha gloria sobre ti, dice Dios a Moshe. Ponle un poco de tu gloria sobre su cabeza para que la gente le haga caso. Versículo 21. Y se presentará delante del sacerdote Elazar, que después de la muerte de Aarón, Elazar se convierte en el sumo sacerdote, quien inquirirá por él por medio del juicio de los Urim delante del Señor. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, toda la congregación. ¿Qué es esto del juicio de los Urim? Vamos a ver. El Talmud, en el Tratado de Tumurá, dice que cuando murió Moshe, Yoshua olvidó 1700 alajás, un desastre. Repito de nuevo, lo siento, vamos a ver qué pasa aquí. Sí, ahora parece ser que el sonido está un poco bajo. Avisadme si hay problemas, yo no puedo hacer nada más que repetir la última frase para ver si os enteráis. Bueno, repito, por eso la mayoría de las cosas que digo las pongo por escrito para que podáis leerlas vosotros mismos sin tener que estar al tanto de lo que digo. El Talmud en el Tratado de Tumurá dice que cuando murió Moshe, Yoshua olvidó 1700 alajás. Es un desastre. El pueblo se enojó con él y le exigió que las recuperara. Y entonces Yoshua empieza a rezar y le pide al Creador que le devuelva lo que ha olvidado, pero el Creador le respondió que Dios ya no tenía la Torah en su poder, no está en el cielo. Hay un versículo en el libro de Devarim, el libro del Deuteronomio, capítulo 30, que dice, la Torah ya no está en el cielo, ya Dios la ha entregado a la humanidad, debéis solucionar el problema por cuenta propia. Moshe tenía la posibilidad en cualquier momento de entrar al Kodesh Kodashim, al Santa Santorum, y preguntar cualquier duda ante el Creador, quien le contestaba de entre los dos los querubines, que estaban sobre la caporet, que es el propiciatorio. Aquí veis una reproducción de lo que era el arca de la alianza. Esto es el cajón, el arca. Y así dice el versículo en el libro de Shmot, el Éxodo, capítulo 25. Extienden los querubim sus alas arriba o por encima, cubren con sus alas
sobre la caporet del propiciatorio, es esta tabla de aquí, y su faz uno hacia el otro, se miran uno al otro. Hacia la caporet estarán las caras de los crubim, hacia el lugar que hay aquí en medio. Y pondrás la caporet sobre el arca, arriba, y en el arca pondrás el testimonio que te daré, y me citaré contigo allí. Tendremos cita nosotros dos, Moshe y el Creador, tendremos cita allí, y hablaré contigo desde sobre la caporet de entre los dos cruvim que están sobre el arca del testimonio. Y allí todo lo que te ordenaré para los hijos de Israel te lo voy a decir allí. Vamos a explicar qué dice todo esto. ¿Qué es todo esto? El arca es una caja rectangular de madera, de acacia, 2 codos y medio de largo, por 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de altura. Esta caja de madera está recubierta por una capa de oro por fuera y otra por dentro. La capa de oro de por fuera sobresale un poco y hace una especie de corona alrededor. En su interior estaban las 2 tablas de la ley y también un libro de la Torá que Moshe había escrito de su puño y letra. La caporet, lo que se llama en castellano el propiciatorio, es esta tabla de aquí, es la cubierta, una cubierta de oro macizo, de 1 puño de grueso, unos 9 centímetros de grueso, que cubre la caja, acoplándose perfectamente a sus medidas, 2 codos y medio de largo por 1 codo y medio de ancho. 1 codo es más o menos medio metro, unos 48 centímetros más o menos. Y también las figurillas estas de oro, también son de oro macizo, las 2, cada una en un extremo de la caporet, pero dejan aquí en medio, dejan un hueco de 1 codo por 1 codo, o sea, más o menos medio metro por medio metro entre los 2 querubines, dejando 1 codo por codo entre ellas. Y de aquí en medio salía la voz del Señor. Moshe se plantaba aquí entre las 2 varas estas. Estas 2 varas son para transportar el arca. Fijaos que en los dibujos o en las reproducciones hechas por judíos, el arca está aquí a lo ancho y las varas están aquí, dejando mucho espacio entre una vara y la otra, porque los porteadores que debían trasladar el arca de un lugar a otro se colocaban la vara esta sobre el hombro externo, dejando su cabeza frente al arca, y así el otro que estaba aquí al otro lado. O sea que los porteadores estaban dentro de las varas, mientras que en las reproducciones hechas por no judíos, las varas están a lo largo del arca, de modo que los porteadores quedan fuera del arca. Todos los comentaristas judíos, todos sin excepción, dicen que las varas estaban a lo ancho del arca y no a lo largo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a hablar de esto en los capítulos siguientes. El arca va a ser protagonista de los capítulos siguientes. Yoshua ya no tiene este privilegio. Moshe podía entrar cuando le daba la gana. Podía entrar aquí en el Santa Santorum, plantarse delante del arca y hacer la pregunta que quería, la pregunta que quisiera, no importa cuál, y Dios le contestaba. Y Moshe estaba seguro que Dios le iba a contestar. Y le contestaba de despierto, con palabras claras. Yoshua ya no tiene este privilegio. La Torá ya está en poder de Israel
en la tierra y no en el cielo, y ya no es posible preguntar al Creador sobre el significado de los mandamientos o de cualquier otra palabra suya. ¿Qué significa lo que has escrito en la Torá? Dios ya no te contesta, a no ser algún mensaje particular por medio de los Urim. Y a esto veníamos, ¿verdad? Porque estábamos en el versículo que hemos visto aquí un segundo, por el juicio de los Urim. El juicio de los Urim. Ok, entonces, ¿qué significa este juicio de los Urim? Se refiere al pectoral del juicio. Esto que llevaba aquí el sumo sacerdote, esto se llama el pectoral del juicio. Estaba atado aquí a las sombreras. Ok, de nuevo, repito, ya me doy cuenta que está en rojo en lugar de estar en verde. Se va el sonido, a ver si regresa un poco, no tengo nada que hacer para que regrese. ¿Me avisáis cuando se oye bien? ¿Me avisáis, por favor? ¿Me avisáis si se oye? Sí, el pectoral es el Hoshen. Estaba atado a las sombreras con unas cadenitas de oro y estaba atado al cinturón, esto está mal aquí, tiene que ser con una cinta de lana teñida de azul. Aquí el dibujo está mal. Y el pectoral tenía la forma de una carpeta, o sea que se abría como si fuera una carpeta, se abría por arriba como si fuera una carpeta, y tenía 12 piedras preciosas ordenadas en 4 hileras de 3, con las piedras incrustadas en bases de oro. Cada piedra corresponde a una tribu cuyo nombre estaba grabado en la piedra. Dentro de la carpeta había un objeto especial llamado Urim y Tumim. Parece ser, no está claro del todo, en el Talmud hablan de esto sin llegar a una conclusión suficientemente clara. Parece ser que era una tablilla de oro con el nombre de Dios grabado en ella y tal vez con algo más, pero no lo sabemos. Y esto hacía brillar las letras de las piedras, con lo cual se recibía el mensaje divino. ¿Cómo funciona esto exactamente? La persona que quería hacer la consulta tenía que ser el rey o un ministro o un general del ejército. No puede ir una persona cualquiera y hacer una pregunta con el Urim. No puede hacerlo una persona cualquiera, tiene que ser algo nacional, algo especial. Entonces esta persona se colocaba detrás del sumo sacerdote, a sus espaldas, y el sumo sacerdote se giraba en dirección del Kodesh Kodashim, en dirección al santuario. Entonces el consultante hacía su pregunta solamente moviendo sus labios y sin dejar que se oyera su voz. El sacerdote no oye la pregunta. No oye la pregunta. Entonces brillaban las letras de la respuesta en el pectoral y el sumo sacerdote las leía según el orden que los Urim le indicaban. Las letras están fijas y el mensaje puede ser que la primera letra esté al final y la segunda letra esté al principio. Entonces, ¿cómo puedo saber yo en qué orden tengo que leer las letras? Para esto está el Urim y Tumim. Urim significa luces, que brillaban las letras. Tumim significa perfección, que sabías en qué orden tenía que leerlos. Como ya he dicho antes, el pectoral no daba respuestas a preguntas alágicas, sino solo a las de origen político o militar. ¿Dónde está este objeto? Lo hemos perdido, ya no hay.
en la destrucción del segundo templo desaparecieron todos estos objetos. Hay adornos hoy en día, con réplicas pequeñitas de este pectoral, con réplicas de estas piedras preciosas, y estos se pueden comprar en tiendas de Judaica. Si a alguien le interesa, es muy bonito, pero no sirve para nada más que para adorno. Ok. Entonces, Yoshua ha perdido 1700 alajás. ¿Cómo las recupero? No puedes preguntar por medio del Urim. A estas preguntas no puedes hacerlas por medio del Urim. Solamente preguntas de origen político o militar. Pero existe la posibilidad de recuperar lo perdido por medio del estudio de la Torá, sacando conclusiones al hacer uso de las reglas de estudio que nos fueron entregadas, como veremos en los próximos capítulos. En realidad es en el libro siguiente, no es en el próximo capítulo, sino en el libro siguiente, en que veremos si un gran sabio recuperó todo lo perdido. El original se ha perdido. El original el pectoral, todas las vestiduras del sumo sacerdote, todas estas se han perdido, no sabemos dónde están. El grado altísimo de perfección de Moshe le permitió ser el receptor de la Torá como palabra divina, eterna e inmutable. Esta Torá no será nunca abolida ni cambiada, como ya hemos estudiado en los principios de fe. Maimónides explica los motivos, demuestra que la Torá no puede ser ni abolida ni cambiada, ni será borrada una sola letra de su texto. El resto de los profetas se limitan a emitir mensajes limitados en tiempo y en vigor. Este mensaje que dice el profeta es para un tiempo determinado, no para siempre. La mayoría de los mensajes de las profecías están destinados a corregir el comportamiento del pueblo. Pero solamente el libro de Yoshua tiene un estatus especial. Dicen los sabios en el Talmud que si Israel no hubieran pecado, no les hubieran entregado más que los 5 libros de la Torá y el libro de Yoshua. Los 5 libros de la Torá que hemos visto ahora que son, que no pueden ser abolidos ni pueden ser cambiados, y el libro de Yoshua. ¿Por qué el libro de Yoshua? ¿Qué tiene de especial? Lo que tiene de particular este libro es que relata el proceso de entrada del pueblo a la Tierra Santa y su conquista y repartición entre las tribus. Este mensaje tiene también un valor eterno, aunque la conquista de Yoshua no fuera perfecta, como veremos a lo largo de este libro. Pero la entrada del pueblo de Israel a la tierra de Israel es un valor eterno. Y esto es lo que vamos a ver, si Dios quiere, a lo largo de este libro de Yoshua. Ok, entonces hemos entendido, así espero, el significado de que el juicio de los Urim. ¿Por qué Yoshua tiene que servirse del juicio de los Urim? Porque él ya no puede entrar al Santa Santorum, al Kodesh Kodashim, y hacer las preguntas directamente al Creador. Él ya no tiene esta capacidad, él ya no puede hacer una cosa así. Él está en un grado de profecía muchísimo más bajo que el de Moshe. Pero sí tiene la posibilidad de hacer preguntas políticas o militares por medio de los Urim. A su palabra saldrán y a su palabra entrarán, si tienen que ir a la guerra, si tienen que volver, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moshe hizo tal como el Señor le ordenó, tomó a Yoshua
y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Luego puso sus manos sobre él y le ordenó, tal como el Señor había hablado por medio de Moshe. Y fijaos en la diferencia, porque Dios le dice que Moshe tiene que poner tu mano en singular, pero Moshe puso sus manos en plural. No sabe cumplir con las órdenes del Señor. Por lo tanto, no entiendo cómo dice aquí al final, tal como el Señor había hablado por medio de Moshe. ¿Por qué dices que hizo exactamente lo que Dios le había ordenado? Si Dios le dice, pon tu mano sobre él, y Moshe pone sus dos manos sobre él, la respuesta es muy sencilla. Las manos no sirven para nada. El hecho de poner la mano sobre la cabeza de la persona, esto no sirve para nada. Sí, perdón, sirve psicológicamente. Le ayuda a la persona a recibir un poco más de ánimo al ver que pones las dos manos y que aprietas con todas las fuerzas. Entonces esto psicológicamente le ayuda, pero el hecho de trasladar lo que le había dicho Dios a Moshe, pondrás de tu gloria sobre él. Esto es un acto que no se lleva a cabo únicamente con la imposición de la mano sobre la cabeza de la otra persona. No he dicho, la época fue hace 2000 años, con la destrucción del segundo templo. Ok. Volvemos a nuestro texto. Este era el comentario de Rosario, que preguntaba en qué tiempo se perdió la vestidura del sumo sacerdote. No, el Cohen Gadol no tiene que ponerle las manos. Aquí está diciendo Dios, el Señor le dice a Moshe, pon tu mano sobre Yoshua para nombrarle, para ordenarle. Y Moshe pone sus dos manos sobre él para darle un poco más de ánimo, pero la gloria no es por el medio de la imposición de la mano. La mano sobre la cabeza es para darle ánimos. Y entonces Moshe, en lugar de ponerle una sola mano, pone las dos manos para darle más ánimos, porque va a necesitar muchos ánimos en esta dura tarea que tiene por delante ahora de conducir a los hijos de Israel. Muy bien. Entonces hemos visto, un segundo, hemos visto esto también. Hemos visto que Yoshua bin Nun era el ayudante de Moshe y hemos visto un poco las diferencias que hay entre Moshe y Yoshua. Fueron saqueados por Roma. Respuesta a la pregunta de Francesc, ¿qué ocurrió con estos objetos? No queda de ellos nada en absoluto, todos fueron saqueados por Roma. Dicen que en el Museo del Vaticano han visto algunos de ellos, esto lo dicen nuestros sabios en las primeras generaciones después de la destrucción del templo. Dicen que han visto estas joyas, estos objetos, los han visto en Roma. Ahora, si siguen estando dentro del Museo del Vaticano o no, esto pues ya no lo sé. Vale, nosotros, Rosa, te nombramos representante del pueblo de Israel para ir a exigir a don Francisco a que nos devuelva nuestros objetos. Lo hará con mucho gusto porque dicen que es muy simpático. Bueno, versículo segundo. Vamos a empezar el versículo segundo. Hemos tardado 1 hora entera por un solo versículo. Vamos a por el segundo. Mi siervo Moshe
ha muerto. Ok, esto ya lo habías dicho antes. Sucedió después de la muerte de Moshe. ¿Por qué tienes que repetirlo? ¿Y por qué tienes que decírselo ahora esto a Yoshua? ¿Yoshua no se ha enterado de que Moshe se ha muerto? Por supuesto que Moshe se ha enterado. Está prohibido continuar indefinidamente el duelo por una persona difunta, por importante o querida que esta persona sea. Esto conviene explicarlo y entenderlo ahora, suponiendo y esperando y confiando que nadie necesite estas instrucciones en este tiempo próximo, pero para cuando las necesitemos ya las sabremos. Está claro que cuando muere una persona querida, un familiar, etc., quedamos tristes por la separación que se impone entre nosotros y por lo tanto debemos guardar el luto adecuado. 1 año por la muerte de uno de los progenitores, para señalar el respeto que les tenemos, o 1 mes por todos los demás, 1 mes de duelo. En este tiempo estoy hablando únicamente de 7 parientes. Los 7 parientes son padre, madre, 1 y 2, hermano, hermana, que pueden ser muchos hermanos y muchas hermanas, pero cuentan como 3 y 4, hijo e hija, cuentan como 1 y como 5 y 6, aunque pueden ser también muchos hijos y muchas hijas. Al morirse uno de estos 6 o del cónyuge, de la pareja, que espero que sea solamente uno, cuando muere uno de estos 7, entonces hay que guardar duelo. Por los 5 que he mencionado al final, solamente 1 mes de duelo. Por el padre y la madre, 1 año entero. Durante el tiempo de duelo está prohibido participar en fiestas o en diversiones. No puedes ir al cine, no puedes ir a la discoteca, no puedes ir de juerga con los compañeros. Los 7 primeros días son más severos, en que quien guarda el luto debe sentarse en el suelo con la ropa rasgada, sin ducharse ni cortarse el cabello, sin salir de casa más que en Shabbat. Durante los 7 primeros días, los que están de duelo no salen de casa. La gente viene a su casa a visitarles y a consolarles, y este es un mandamiento muy, muy, muy importante de ir a consolar a los que están en duelo, que no pueden salir de su casa y que están obligados en los 3 primeros días, esto no lo he mencionado aquí, los 3 primeros días prohibido hablar y hay que procurar llorar lo más posible. Acordarse del ser querido y llorar sin freno. No tienes por qué refrenarte. Llora. Llora todo lo que quieras. Actualmente esto se ha disipado mucho, pero yo estoy diciendo aquí, os estoy relatando lo que dice el Talmud y el Shulchan Aruch, lo que hay que hacer. Cuando muere uno de estos parientes queridos, durante los 3 primeros días llorar y no hablar. ¿Por qué no hablar? Porque puedes llegar a decir tonterías. Puedes dejar, o peor que tonterías, puedes decir cosas malas. Una persona puede enfadarse con Dios y decir ¿por qué me lo has quitado? Y cosas así. Y si solamente es una pregunta, pues puede que no pase nada, pero a veces las expresiones pueden ser muy duras. Por lo tanto, el Talmud dice que en los 3 primeros días te tapas la boca, sin ducharse, sin cortarse el cabello, sin cambiarse la ropa.
Luego, al final de estos 7 días y hasta el final de los 30 días, al final del mes, puedes ya ducharte y cambiar la ropa, pero aún no puede cortarse el cabello ni tampoco acudir a las fiestas. Y como ya digo, aquí termina el duelo para todos, menos para los padres, que se prolonga, como hemos visto, durante todo un año, por respeto a los padres. En realidad, por los padres también deberías guardar solamente un mes, pero suena como una falta de respeto concluir el duelo por los padres al cabo de solamente un mes y por lo tanto lo prolongamos por todo un año. En todo este tiempo, tanto si es por los padres como si por el resto de los parientes, el enlutado recita el Kadish en presencia de 10 judíos adultos, normalmente es durante las oraciones, y esto es el Kadish, la oración. Hay otras muchas cosas que se pueden hacer por los difuntos, pero ya se acabó el duelo. El duelo se acabó. El recuerdo no. Está prohibido seguir el duelo más allá de lo indicado. Esto supondría una falta de confianza en la vida del más allá. Una cosa es el recuerdo que mantenemos de esta persona, y esto está permitido y esto es obligatorio, recordar a esta persona. No solamente recordar, sino que también hay oraciones especiales para ellos, para los difuntos, y hay actos especiales en recuerdo de los muertos. Por ejemplo, estudiar, como estamos haciendo ahora, estos estudios que son en memoria del rabino Eliyahu Avihail. Esto sí, esto no hay ningún problema, esto es recuerdo, pero esto no es duelo. Duelo es una persona que le duele, que está dolido de todo esto. Otra cosa es el duelo está prohibido más allá de lo indicado. Porque si te duele más allá de lo indicado, significa que tienes una falta de confianza en el más allá y esto no está bien. Esto no está bien. Ok, al final de la Torah, en los últimos capítulos, en el último capítulo, dice la Torah: lloraron los hijos de Israel a Moshe en las estepas de Moab durante 30 días. Y se acabaron los días del llanto del duelo de Moshe. Se acabó. No llores más. No te duela más. Ya está, se murió. Se acabó. Ya no está aquí. Ya no hay nada que hacer. Continúa la vida. Continúa la vida. Nacen personas nuevas. Nacen niños. Tu vida continúa. No puedes quedarte atascado en el duelo por un pariente que ha muerto, por muchísimo que lo quieras. No puede ser, tienes que continuar la vida. Si se ha muerto el marido o la mujer, pues tienes que continuar la vida. No puedes quedarte atascado en esto. Tienes que continuar. Ok, menciono todo esto para no tener que mencionarlo en ocasiones que Dios no quiera, en que haya alguna persona en duelo. Según nuestra tradición, que demostraremos más adelante, Moshe murió el día 7 del mes de Adar y el duelo acabó al cabo de 30 días, el día 7 del mes de Nisan. Y nuestro versículo habla de este mismo día, del día 7 de Nisan. Sí, una cosa es duelo y otra cosa es pena. No es lo mismo tener pena por una persona que se ha muerto y otra cosa es estar dolorido. Duelo significa estar dolorido. Una persona que no puede hacer nada, no puede actuar, está paralizada por el duelo. Esto está terminantemente prohibido, hay que continuar la vida. Puedes recordarle, puedes poner una foto, 2 o 3 fotos del difunto
puedes recordar los chistes que contaba, etcétera, etcétera, pero se acabó el duelo. Ok, nuestro versículo que estábamos hablando nosotros aquí, estamos en el día 7 del mes de Nisan, al cabo de 30 días de la muerte de Moshe, y así le dice Dios a Yoshua, levántate, cruza este Jardín, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Bueno, nos ha pasado el tiempo demasiado rápidamente y se acabó nuestra hora de estudio. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene a la misma hora y espero que el sonido esté mucho mejor la semana que viene. Como ya digo, no tengo nada que hacer, depende de la amplitud de ancha de mi conexión y yo no puedo cambiar esto. Muchas gracias a todas, a todos, buena semana, shalom. Shalom, Nisan. Gracias, Nisan. Gracias. Shalom, buenas noches a todos. ¿Quién hay aquí? Bueno, buenas noches a todos. Voy a hacer... Shalom, Nisan. Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Shalom, shalom. Shalom, buenas noches. Shalom, shalom. Buenas noches. Ya, voy a cerrar. Shalom.